Muy buenas tardes, mi nombre es Yairus Candrada. En esta oportunidad vengo a conversar un poco sobre lo que son los delitos sexuales, las conductas sexuales desviadas y el aborto. Todo esto perteneciente a la materia de medicina legal impartida por la profesora Dulcemar Montero. Ok. Primero que nada tenemos los delitos sexuales y sus tipos penales. Sabemos que la violencia sexual viene dada o está determinada cuando un acto sexual no es consensuado, es decir, cuando una mujer o un hombre es obligado al acto, bien sea por coerción, por violencia, por amenaza o por cualquier otro tipo de requerimiento o de cualquier tipo de cuestión que se pueda hacer, pero la persona no está de acuerdo, no hay consentimiento de ambas partes. Entonces, bien, tenemos como primero el acto carnal con víctimas especialmente vulnerables. Cuando hablamos de víctimas especialmente vulnerables nos estamos refiriendo a las mujeres, en este caso están tipificadas en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en su artículo 44, donde se establece como primer numeral que en perjuicio de mujer vulnerable en razón de su edad o en todo caso con edad inferior a 13 años, es decir, cualquier menor de edad que sea mujer y tenga menos de 13 años es considerada una víctima vulnerable. Como supuesto 2 tenemos cuando el autor se haya prevalido de su relación de superioridad o parentesco con la víctima, cuya edad sea inferior a los 16 años, es decir, un tío, el propio padre, un primo, simple y llanamente porque somos familia o bajo coerción u obligación, la conlleva a tener un acto carnal. Puede ser que a lo mejor lo haya consensuado, pero se considera víctima vulnerable precisamente por lo que tipifica esta ley. Cuando tenemos en el supuesto 3 que en el caso de que la víctima se encuentre detenida o condenada y haya sido confiada a la custodia del agresor, es decir, cuando la persona se encuentra en estado pongamos de enfermedad o bajo arresto domiciliario en el caso de las mujeres y sea confiada a una persona del sexo masculino y se aproveche de esto. Cuando se trate de una víctima con discapacidad física o mental o haya sido privada de capacidad de discernir por el suministro de fármacos o sustancias psicotrópicas. Esas personas que sufren de algún tipo de enfermedad mental, que entonces estas personas que están bajo su custodia se aprovechan de ellas porque bien sea debido a la medicación que estás tomando se mantienen dopadas, se mantienen dormidas y abusa de eso que tiene allí. Seguidamente tenemos los actos lascivos. Conocemos como actos lascivos todo aquel tipo de acto que no necesariamente conlleve el acto sexual como tal, sino que en determinado momento en la calle, en un autobús, en un carro, la persona es tocada, manoseada por algún desconocido o por algún conocido. Eso se conoce como un acto lascivo. No necesariamente se necesita la penetración para que sea un acto lascivo. Con simplemente tener que la manoseen, la toquen, ya se considera acto lascivo y está penado. Tenemos seguidamente la esclavitud sexual, que es o todo ese tipo de organización que se dedica a secuestrar mujeres para la explotación sexual, donde son prostituidas en distintas partes del mundo. Esto lo conocemos como esclavitud sexual. No es libre de determinar o de delimitar su sexualidad y con quién compartirla. Seguidamente tenemos el acoso sexual. Para que sea un acoso sexual, obligatoriamente tiene que existir la dependencia de un mayor, es decir, de una jerarquía mayor a la que tú tienes. Por ejemplo, profesor-alumno, jefe, empleada. Entonces se considera acoso sexual porque debido a que tienes ese nivel de jerarquía, te aprovechas y la estás acosando sexualmente para obtener actos sexuales con esta persona. Ahora bien, tenemos los aspectos anatómicos normales de los órganos sexuales femeninos y masculinos para los casos de que son violaciones. Tenemos en el caso de las mujeres el himen, que el himen es la fina membrana que cierra el orificio superficial de la vagina, que está presentado en la mayoría de las mujeres desde su nacimiento, desde que nacemos las tenemos. Esto sin embargo, es de distintas maneras, normales, anormales o atípicos, entre otros. Tenemos por lo menos en esta primera diapositiva los que son normales, que nos referimos a los anulares, a los semilunares, a los labiales, donde decimos que el anular es el orificio que está en el centro y está rodeado de una membrana que suele tener un ancho similar, o sea, los dos son de igual manera, o sea, los dos son parecidos.
Tenemos el semilunar, que el orificio está ubicado en la parte superior, recibe su nombre porque por debajo del hueco hay una membrana con forma de media luna. Es decir, por debajo del huequito del himen está una forma de una semiluna, por eso se conoce así. Tenemos el labial, que en la línea media del himen hay un hueco alargado, a cada lado hay una membrana que simula la apariencia de unos labios. Alrededor de este himen tenemos como especie de una o unos labios que son pertenecientes a él. Ahora bien, tenemos los himen que son de tipos anómalos o atípicos. Estos himen pueden ser biperforados, imperforados. De estos son los que más conseguimos y los que más tenemos. Y en cada uno de ellos están sus descripciones y el cómo los podemos ver o distinguir dentro de la medicina legal. Bien, ahora en esta diapositiva podemos ver que tenemos el himen flexible, el himen con el orificio dilatado, que son otros tipos de himen. Pasamos ahora a ver un poco sobre lo que son las lesiones en las violaciones. Cuando hay un acto sexual no consensuado, este himen es violentado y se puede distinguir de diferentes maneras las lesiones que pueden ocasionar, bien sea en la vagina o en el ano, sea el caso de la violación. En el caso de la vagina tenemos que pueden existir las defloraciones completas, las incompletas. Cuando hablamos de las completas es cuando hay una penetración completa y es completamente aperturado ese himen. Cuando hablamos de la defloración incompleta nos referimos a ese tipo de violación donde solamente hay penetración por lo menos de dedos, no es completa, sin embargo sí rompimos una parte de ese himen. Y tenemos las defloraciones recientes y las defloraciones antiguas, donde podemos determinar si la violación está reciente o es una defloración antigua, o sea, es una violación que viene pasando ya hace rato. Ahora bien, saltamos un poco de tema, nos vamos a lo que son las conductas sexuales desviadas, que no son más que aquellas que no pertenecen al argot normal de lo que son las relaciones sexuales o del placer sexual, por así decirlo. Entre ellas tenemos lo que son las parafilias, que consiste en que consigues el placer sexual simplemente o llanamente con alguna cosa, como por ejemplo la pedofilia. Son todas aquellas personas que consiguen su placer sexual solamente con niños menores de 13 años, ¿ok? Entonces la llamamos y la conocemos como pedofilia. Tenemos el voyeurismo, que es ese tipo de parafilia donde las personas su mayor placer sexual es viendo a otras tener relaciones sexuales, o viendo a otra desnudarse, o viendo a otra ser tocada, pero no se involucran directamente en el acto. Tenemos la zoofilia, que son las personas que mantienen relaciones sexuales con animales, y tenemos como último la necrofilia. Sin embargo, hay un sinnúmero más de parafilias, simple y llanamente cité las que son más conocidas. Tenemos la necrofilia, que es la persona que tiene relaciones sexuales con los muertos. Este tipo de parafilias no son las únicas que hay muchísimas más, y cada una de ellas, en este caso la pedofilia, que es la que está supremamente penada acá en nuestra legislación venezolana. De acuerdo a la medicina legal tenemos muchas terminologías de cómo determinar que un niño está siendo violentado, y es a través de la pedofilia. Ahora bien, tenemos los tipos de aborto, para concluir con los temas. Los abortos ciertamente acá en Venezuela no están permitidos, sin embargo, dentro de la clasificación médica que tenemos el aborto procurado, que es la acción que comete la mujer, que consiste en causar su propio aborto, o sea, ella misma se causa su aborto sin ton ni son. Tenemos el provocado o inducido, que es el que aplican por, vamos a suponer, alguna malformación del feto, que también lo conocemos como el aborto terapéutico, y está permitido dentro de los 180 días después de la gestación, ¿verdad? Como ya dije, en Venezuela no está permitido el aborto. Esto no lo permitimos, nuestra legislación venezolana no lo permite, y como criterio personal, por así decirlo, yo no estoy de acuerdo con el aborto, ya que en el programa se pregunta sobre las nuevas corrientes sobre la legalización del aborto. Sí, hay un sinnúmero de corrientes sobre legalización de aborto, cosa que personalmente no estoy de acuerdo, ya que
un feto no pide ser formado, nosotros somos los que podemos consensuar nuestras relaciones sexuales y somos los que podemos determinar si queremos o no queremos traer un niño a este mundo. Ellos no deciden por sí solos y dentro de nuestra legislación y nuestra jurisdicción, desde que se concibe el feto ya inició la vida. Aunque no hablen, aunque todavía no, ellos ya están ahí y es una formación que tenemos ahí, no tenemos ningún derecho a violentar su vida. Con relación a la pregunta que hace en el supuesto, profesora, que es si las enfermedades de transmisión sexual, ¿cuándo se consideran tipos penales? Bueno, las enfermedades de transmisión sexual son un sinnúmero que venimos viendo desde que estamos en primaria y podemos decir que podemos adentrarlas dentro del mundo jurídico cuando esas enfermedades son obtenidas por ejemplo, alguien que no está, o sea, que es un resentido social, por así decirlo, y de una te contagia la enfermedad con alevosía, con premeditación. Ahí podemos considerarlo. Cuando la enfermedad es contraída a través de una violación y se conoce la persona que te violó, también se puede llevar al argot penal.